Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas para Seguir Avanzando. Mi nombre es Adalicia Sánchez y estoy muy feliz que nos acompañen en una nueva charla. El día de hoy vamos a hablar de la importancia del voto. ¿Por qué es importante que salgan el día 2 de junio a votar? Y para eso tengo a un gran invitado, el doctor Héctor Chávez Gutiérrez. Bienvenido. Él es actualmente jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho aquí en Morelia, Michoacán. Bienvenido, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Cuando ustedes vean, escuchen este podcast, pues les envío un cordial saludo. Y para mí también es un gran gusto estar esta tarde o día o noche participando en este espacio pues tan importante y pues esperemos poder transmitir algo de valor. Seguro que sí. Y justo quiero que nos platique, doctor, su trayectoria, un poquito de su trayectoria profesional y su trayectoria académica. Bueno, pues déjenme decirles que yo soy nicolaita de formación, soy egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, igualmente estudié la licenciatura en Historia, por las mañanas venía aquí a la Facultad de Derecho y por las tardes iba a la Facultad de Historia. Posteriormente tuve la oportunidad de hacer una maestría en análisis político en la Universidad Autónoma de Querétaro y más adelante pues también tuve esa dicha de poder hacer un doctorado en ciencia social con especialidad en sociología en el Colegio de México, allá en la Ciudad de México. Y bueno, finalmente en lo que tiene que ver en términos de estudios, también tuve la oportunidad de hacer una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana. Digo, en el aspecto formativo, en el aspecto laboral, pues me he desenvuelto aquí en la Universidad Michoacana. Tengo 25 años de ser profesor y bueno, pues he colaborado principalmente en el Colegio de San Nicolás, donde también tuve la oportunidad de ser vicerregente. Aquí en la Universidad Michoacana tenemos una nomenclatura especial. Al director del Colegio San Nicolás, la llamada Prepa 1, se le dice regente, y al subdirector se le dice vicerregente. Tuve la oportunidad de ser 6 años vicerregente. Fui también coordinador del Centro de Investigaciones Jurídicas aquí de la Facultad de Derecho, fui coordinador del doctorado interinstitucional en Derecho, un doctorado que tenemos con otras 4 universidades, también fui jefe de la División de Estudios de Posgrado, fui después también, tuve el honor de ser director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y ahora nuevamente soy jefe de la División de Estudios de Posgrado. Imagínense cómo estoy yo, o sea, que no me la creo, muy honrada. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Y bueno, además tuve yo el honor de que fuera mi profesora en la universidad y entonces, la verdad, un grande que nos va a ilustrar el día de hoy justo con todo este conocimiento. Doctor, este año es de campañas y bueno, ahorita están con todos. ¿Cómo ha visto los debates presidenciales? Bueno, yo creo que es bien importante esa cultura del arraigo de los debates entre nosotros. Yo anoche precisamente reflexionaba que me ha tocado más bien ser testigo de los diferentes debates que se vivieron aquí en México. El primero con amplia difusión que fue en 1994 entre Cuauhtémoc Cárdenas, Diego Fernández de Ceballos y Ernesto Zedillo. Una semana antes había habido otro debate de los candidatos que no tenían posibilidades, no lo transmitieron. Y en aquel momento recuerdo que eran muy reacios los partidos, los candidatos a participar y ahora afortunadamente lo hemos visto particularmente en los últimos 12 años que esto se ha convertido parte de una cultura de los mexicanos y es bien importante porque a partir de ello podemos conocer las propuestas de los candidatos, los planteamientos, la visión de Estado. Digo, también tienen sus aspectos que de repente se vuelven una especie de espectáculo donde, bueno, también se sacan ahí, diríamos, de manera cotidiana, sus trapitos sucios. Pero, bueno, creo que a final de cuentas es una forma, es un ejercicio donde debemos de aprovecharlo para el día de mañana que vayamos a votar, lo hagamos de manera más informada, sabiendo pues cómo es el desempeño de esa persona a la cual le vamos a depositar nuestra confianza para los próximos 3 o 6 años. Comparado, como comenta que tuvo la oportunidad de estar anteriormente con personalidades importantes, comparado con eso y los que hay ahora, desde mi punto de vista, están como muy, justo como dice, como que nada más tirándose en lugar de dar propuestas que al final creo que es la intención, que el pueblo se entere que cada uno propone. ¿Creen que ha estado a la altura o quedan debiendo a la ciudadanía? Tal vez sería mejor escuchar mayor número de propuestas, conocer más sus planteamientos,
pero pues creo que eso es nuestro ideal, sí, claro. Nuestro ideal como ciudadanos. Y bueno, Platón diría que la política es el ideal, Maquiavelo dice que es lo que es, la realidad, y realmente vemos que los políticos, cuando se paran a un debate, hacen propiamente una labor más que plantearnos ideales, meter mucho el tema del debate, porque es la forma en que ellos perciben que pueden demeritar o hacer perder puntos a sus rivales o ganar puntos según sea. Creo que tampoco nos debemos de espantar. No es exclusivo esto de la política mexicana. Si nosotros de repente entramos a una plataforma de videos, YouTube, por mencionar algo, y nos ponemos a buscar debates en otros países, Estados Unidos, vamos a ver que también es el momento que aprovechan para pintar 2 o 3 puntos de su plan de gobierno, pero también para descalificar. Y si vemos los debates en Argentina, también es lo mismo. Digo, es una forma de hacer política. Es una forma para no sentirnos tan mal. También. ¿Qué cargos están en juego en este 2024? Porque se habla mucho de los presidentes que van para el cargo de la República, pero sé que también hay locales, estatales. ¿Qué cargos son los de este 2024? En algunos estados son 5 cargos, en otros estados son 6 cargos. En el caso nuestro de Michoacán son 5 cargos, los 3 federales, que sería el de presidente de la República, que es el que llama más la atención, el de los senadores, que se eligen 3 senadores por estado de manera directa, 2 para el partido que queda en primer lugar y 1 para el que queda en segundo lugar, y luego otros 32 se reparten por representación proporcional. Se eligen 500 diputados federales, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional, repartidos estos 200 de representación proporcional en 5 circunscripciones, cada una de ellas con 40 diputados. Esas son las a nivel nacional. A nivel estatal, en el caso de los michoacanos, vamos a elegir la legislatura estatal. Yo recuerdo una maestra mía de Querétaro que decía, no escogemos Congreso estatal, escogemos legislatura estatal, porque creo que así está planteado en las constituciones, y elegimos presidente municipal. En nuestro caso, elegimos 112 presidentes municipales, son 113 municipios, pero uno de ellos se elige mediante el procedimiento de usos y costumbres. O sea, el pueblo lo... Es otro mecanismo, es otro mecanismo. Y hay estados, si mal no recuerdo, son 9, que es Tabasco, que es Veracruz, que es Chiapas, la Ciudad de México, Jalisco, Aguascalientes, Morelos, hasta ahí le dejo para no errar, que van a elegir también gobernador. Así. Esos son menos, pero todos vamos a elegir. Hay estados también, donde no se empatan las elecciones locales con las federales. El caso particular de Hidalgo, que elige en otro periodo, el caso particular del Estado de México, que también elige en otros momentos, el caso particular de Coahuila, que elige en otros momentos. Así hay un ligero error. La mayor parte de los estados vamos a elegir 5 o 6, y algunas excepciones nada más van a elegir lo federal. ¿Nos puede explicar un poquito de lo que se reparte de los senadores, que nos comentó que hay unos que son plurinominales? ¿Nos puede explicar qué significa plurinominal? Sí, con mucho gusto. Plurinominal quiere decir que son diputados que no se eligen por el voto directo del ciudadano, es decir, cuando yo llego y voto, no estoy votando por la persona que está ahí, sino que estoy otorgando mi voto al partido, y el partido ya registró una lista, y de acuerdo al porcentaje que se obtuvo, es la cantidad de senadores que van a poder registrar. Tradicionalmente, hasta 1997, se elegían solamente 2 senadores por estado, y el partido que ganaba se llevaba los 2 senadores por estado. En 1997 se hace una reforma, y ese año, en el 94, se eligen ya 3, 2 para el partido que queda en primer lugar y 1 para el que queda en segundo lugar. En ese momento la legislatura creció un poco. En el 97 se agregaron senadores por 3 años por representación proporcional, y estos, insisto, son 32 los que registran, pero se reparten de acuerdo al porcentaje de votos. Si un partido obtuviera el 50%, tendría derecho al 50% de esos 32 de representación proporcional. Si otro obtuviera el 5%,
tiene derecho al 5% de los senadores. Ese es el mecanismo que existe desde el año 2000 para acá ya. Ok, muy bien explicado. Muchas gracias. Se nota que es un profesor con mucha experiencia. Doctor, el voto es un derecho y es una obligación, ¿cierto? ¿Nos puede explicar por qué? Bueno, es un derecho porque tenemos esa posibilidad de ir a ejercerlo. No se nos puede privar, salvo que exista una sentencia firme en materia penal o que tengamos una cuestión, un estado de interdicción, ahí sí se nos puede negar el voto, pero en tanto no exista eso, es nuestro derecho poder votar. Desde que llegamos a la mayoría de edad con los 18 años podemos ir a votar y es un derecho porque también se ha ganado con el paso del tiempo. El Estado no nos lo puede negar, pero también es una obligación, porque puedo decir, yo puedo usar o no puedo usar mi derecho, pero si somos ciudadanos conscientes, tenemos que ir a votar. Yo recuerdo que hace unos años decían, si no votas, no te quejes. Exacto. Es decir, le dejaste la facultad de decidir a otros y de ahí que también se considere una obligación. Hay países, si mal no recuerdo Argentina, si mal no recuerdo Chile, si mal no recuerdo Perú, que si uno no vota, se hace acreedor a una multa, porque es una obligación también, o sea, no puedes negar tu aptitud, tu capacidad como ciudadano y decir, yo no quiero participar en las cosas del Estado. También aclaro que no es una multa estratosférica, pero sí es una forma de meter presión. Este año, afortunadamente, se hizo un avance en México en la cuestión del derecho a voto, porque antes, desde que tú eras detenido, aunque no hubiera una sentencia, se te privaba del derecho al voto. Y esto estaba marcado que tenía que haber una sentencia. Ahora, personas que están en proceso, pero que todavía no tienen sentencia, han podido realizar su voto a distancia. Qué bueno. Voto adelantado. De hecho, también he visto que, por ejemplo, si estás en otro país, ya puedes ¿también? votar. O sea, creo que en otros años o en otros sexenios, el sexenio pasado no fue así. No, no tan masivo como ahora. En ese sentido, no fue tan masivo. En ese sentido, el primer estado que tuvo el derecho a ejercer el voto en el extranjero fue Michoacán, al mismo tiempo que Zacatecas. Y esto lo tengo muy presente porque fue durante el periodo donde la maestra María de los Ángeles Yanderal era presidenta del Instituto Electoral de Michoacán y en aquel momento se formó una comisión de expertos para evaluar el voto de los michoacanos en el extranjero. Eran 2 expertos y uno de los cuales fui yo llamado a ser parte de esa comisión ya hace algunos años y se ha ido mejorando. Ahora hubo por ahí algunas cuestiones de problemas en el registro, pero se ha ido mejorando y se ha ido avanzando. En aquella ocasión el voto de los michoacanos en el extranjero fue muy poco realmente, 117, 118 votos. Muy poco. Sí, fue muy poco. Digo, realmente en términos económicos era más barato haberlos traído a esos 112 sí, claro, a que votaran y regresarlos. Sí. Ahora afortunadamente ha ido creciendo el interés en esta materia del voto en el extranjero. Para que nos quede bien claro a todas las personas, ciudadanos que estamos viendo, ¿qué es el voto? ¿Qué representa el voto en nuestro país? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. La verdad que es una definición de voto sería como es el sufragio, es la emisión de nuestra voluntad para favorecer una propuesta de gobierno que teóricamente la tendríamos que hacer de manera informada, libre y secreta, que son parte de las características del voto. Y esto del secreto pues es muy importante porque déjenme comentar que pues antes el voto no era secreto. El voto en el siglo XIX, uno llegaba a votar, estamos hablando de uno, cuando digo uno, estamos hablando de hombres, porque la ciudadanía la tenían los varones. Llegaban a votar, llegaban al pueblo, llegaban a la casilla, bueno, no había casilla, estaba la mesa, era mesa electoral, por eso se nos conserva el concepto de mesa electoral, y uno llegaba, soy fulanito tal, y anotabas ahí, delante de todo el mundo, por quién estabas votando. Obvio que eso se prestaba a represalias, a sanciones, por eso sí es un enorme avance el voto secreto. Doctor, explíquenos, por favor, el proceso electoral, que es un experto usted en eso y justo es lo que yo quiero transmitir, el proceso electoral, obviamente de manera sencilla, que todos podamos entender.
Bueno, tanto como experto, ¿no? Yo siempre me he considerado un artesano del conocimiento, pero bueno, el proceso electoral arranca mucho antes en sí que el proceso, que el día de las elecciones. Sí. Digo, para hacerlo sintético, porque si no sería muy largo, arranca pues de las propias campañas internas de los partidos políticos, que ahora están reguladas. Antes no había una regulación por parte de los partidos políticos. Después hay periodos donde seleccionan a sus candidatos. Después vienen lo que ahora se ha dado a llamar en México precampañas. Antes tampoco las precampañas estaban normalizadas, no estaban reconocidas. Ahora hay un periodo de precampañas. Después viene un periodo de veda electoral, ya han elegido al candidato y hay un periodo de veda, que es curioso porque ya viendo los partidos elegidos a sus candidatos, estos en teoría no pueden hacer campaña hasta que arranque el proceso electoral. ¿Qué es la veda? La veda es un periodo en el cual ya hay candidato, pero no pueden hacer campaña. Okay. A lo mejor pueden hacer una entrevista para hablar de, no sé, de purificación del agua, para hablar de proyectos generales, pero no ostentarse como candidatos, aunque todo el mundo sepa que son candidatos. Sí, son ahí cuestiones que se tendrían que perfeccionar en nuestras leyes electorales. Y después viene el periodo de campañas, que son 3 meses. Antes eran periodos muy largos, eran periodos de 6 meses. Las campañas también antes se caracterizaban porque eran altamente contaminantes. Eran altamente contaminantes porque había mucho plástico, demasiado plástico. Si ahora vemos, era más publicidad de papel. Aquí en Morelia se pintaba el cerro del Cirate, se ponía las siglas de los candidatos. Digo, ya en ese sentido también con el avance de las redes, de los medios electrónicos, pues ya ha sido menos. Pero no hace mucho que cambió, ¿verdad? No hace mucho, no hace mucho todavía. Y después viene, decíamos, ese periodo de 3 meses, varía de acuerdo a la elección que estemos hablando. Como son las elecciones de presidente son 3 meses, las elecciones de senadores y diputados es un poco menos. Se supone que las de presidente deben ser de más tiempo, pues porque tienen que darse a conocer en todo el país. Los de presidente municipal son 1 mes y medio, porque el impacto es nada más en el municipio. Y pues sabemos también que hay municipios muy pequeños, por poner aquí el caso, no quiere decir que los esté denigrando, simplemente hablo en términos geográficos, municipios pequeños como Lagunillas, y hay municipios grandes como el propio municipio de Morelia, son colindantes, pero son contrastes muy grandes entre uno y otro. Después después de 3 meses de campaña, hay 3 días nuevamente de una veda electoral, 3 días antes de votar, donde no pueden hacer campaña. Esto tiene su finalidad. La finalidad que se tiene es la idea de que los electores, los votantes, tengamos 3 días para reflexionar nuestro voto. Digo, francamente, hablando con un realismo político, no creo que sirvan mucho los 3 días. La gente ya llega, ya tiene, a estas alturas, la gran mayoría ya tomó su decisión. Pero bueno, así está marcado todavía por la ley. Llega el día de la jornada electoral, donde se tienen que colocar las casillas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Las casillas previamente ya se fueron armando con ciudadanos insaculados, es decir, sorteados. Se sortean, normalmente dicen, este año va a tocar los apellidos que empiecen con letra G. Y bueno, Guzmán, García, González, y entre ellos se empieza a buscar a las personas para capacitar. Este tema de las casillas también es bien interesante, porque en los años 40, 50 del siglo pasado, las casillas se conformaban por los primeros votantes que llegaran. Wow. O sea, el que madrugaba. El que madrugaba. Y obvio que los partidos de aquel momento movían sus maquinarias pues para que se fueran a dormir afuera de la casilla para tener el control de la casilla. Esto también llevaba pleitos, porque se empezaban a jalonear. Si llegaban 3 y llegaba un cuarto, que era de otra afiliación política, podían decir, no, es que le estábamos apartando lugar a otro. Digo, muy típico de nosotros que apartamos lugares para el cine, para las tortillas, para etcétera, etcétera. Pero ese es otro tema. Volvemos a la casilla. La casilla se instala se levanta a las 6 de la tarde, o si hay filas, hasta que la última persona en la fila puede emitir su voto. Generalmente a las 6 de la tarde hacen un corte, ya si a las 6:01 llega otra persona, ya no lo contemplan en la fila.
Una vez que se cierra la casilla, empieza el escrutinio por los funcionarios de casilla. Las casillas están conformadas por un presidente, un secretario y 2 escrutadores, y puede haber observadores por parte de los partidos políticos, quienes pueden señalar faltas, quienes pueden hacer observaciones, pero no inciden, no pueden manipular las boletas. Y ya una vez armado el paquete electoral, se llevan a las oficinas distritales. En este caso, las oficinas de Morelia tiene oficinas distritales, son 2 distritos federales, y pues se tienen los que son los municipios que correspondan a Morelia y estén fuera, los funcionarios tienen que traerlo. Ahora también se manda una fotografía de la boleta, del acta de escrutinio, porque el acta de escrutinio se tiene que colocar afuera, se manda y empieza el cómputo oficial en el comité, según sea, comité electoral, ya sea municipal, distrital, va a variar. Se empieza a hacer el cómputo y pues siempre se pretende que a la medianoche se dé ya más o menos un aproximado de cómo van las tendencias. Van a venir después periodos para presentar, hay una declaración de un ganador, y después viene periodo, si hay impugnaciones, para presentar impugnaciones. Antes las impugnaciones las resolvía la Cámara de Diputados. Y obvio que eso se politizaba. Afortunadamente hay un proceso de mayor profesionalización y ahora hay un tribunal electoral que es quien resuelve en última instancia las anomalías, las incidencias, y bueno, si ellos consideran que es necesaria anular la elección, lo pueden hacer, que en una elección presidencial nunca lo han hecho. Elecciones estatales sí lo han hecho. Hace 5 años prácticamente se anuló la elección de Puebla. El partido que quedó en segundo lugar pretendió anularla, no se anuló. Más bien lo que pasó, que la gobernadora electa murió a los 21 años en un accidente aéreo, a los 21 días, y se tuvo que repetir el proceso electoral en poco tiempo. Hubo un error ahí. Sí. Platíqueme ahora un poco de las instituciones. ¿Cuál es la función, sus funciones? ¿Cuáles son las que participan en el proceso electoral? Y un poquito de sus funciones, las funciones que realizan. Básicamente son 2 instituciones electorales. Una es los institutos electorales, que puede ser un Instituto Nacional Electoral, y los institutos estatales. Todos los estados tienen un instituto estatal cuya finalidad primordial es organizar. Esa es la de ellos. Los organismos electorales, el INE, el IEM, en el caso de Michoacán, su función es organizar las elecciones, es decir, desde recibir documentación, sacar las convocatorias, armar las mesas, validar o no los registros de los candidatos, resolver los recursos en primera instancia que les competan a ellos. Y el otro organismo encargado de participar en las elecciones son los tribunales electorales, que hay un tribunal electoral estatal, pero también hay tribunales electorales regionales. A Michoacán le corresponde la Sala Toluca. Cuando hay una inconformidad, se resuelve en la Sala Toluca. Y finalmente hay un tribunal a nivel nacional que también resuelve en última instancia los aspectos más controvertidos, particularmente elecciones de presidente. Ellos son los que resuelven esto. Ha habido casos en donde sí se anulan, es más común, ahí sí lo hemos visto, la anulación de elecciones municipales. Hace algunos años, creo que 12, se anuló una elección municipal de Morelia. Se tuvo que repetir elecciones municipales en Morelia. Hace también algunos años se anuló una elección de diputados federales en Zamora, precisamente porque el candidato que había ganado había utilizado símbolos religiosos en su campaña. Esa es una prohibición que se tiene. Somos un país en ese sentido más laico del promedio, que bueno, y el candidato ganador tenía propaganda con un rosario, y por eso se anuló la elección, se repite y ganó otro candidato. Aquí en la elección de Morelia se repitió, participaron los mismos candidatos y volvió a ganar el que había ganado en la primera instancia. En el caso de la anulación de la elección de diputados de Zamora, sí hubo cambio. Eso es más común.
las anulaciones. ¿De qué manera se garantiza la transparencia en este proceso electoral que estamos viviendo? Bueno, la transparencia se trata de cuidar a través de la integración de organismos ciudadanos. El Instituto Electoral está conformada por ciudadanos, si pueden tener sus filias y sus fobias, pero se presume que son ciudadanos responsables que las van a dejar precisamente pues para hacer una buena labor. También en los organismos electorales hay representantes de los partidos que pueden dar opiniones, no pueden incidir en las decisiones de los consejeros electorales, y bueno, son principalmente la forma en que se logra la transparencia, buscando personas que tengan la suficiente autoridad moral como para incluso aceptar que va a ganar una persona con la cual internamente pues no simpaticen. ¿Qué medidas se están tomando para evitar fraude? Las medidas que se toman es que, bueno, de donde quiera, si hay observadores, las boletas se cuentan, las boletas llegan foliadas y se cuentan. Se han superado algunas cuestiones porque en el pasado cada casilla electoral podía tener hasta un excedente de un 20% de las boletas que correspondían al padrón. Si el padrón era de 200 personas, tú podías tener 20, si estoy bien, el 20%. 240 más, o sea, 40 más pues. ¿40 más? Perdón, sí, 40. Y en esas 40 tú podías decir, es que yo estoy fuera de mi domicilio y quiero votar aquí. Y se prestaba a situaciones donde se realizaban esos ejercicios. Actualmente ya no. Hay que señalar que si tú no estás en tu sección electoral, sí puedes tener tu derecho al voto, indudablemente. Si estás en otro estado, ejemplo, que estés ese día de tránsito por la Ciudad de México, que suele suceder, podrás ir a votar al aeropuerto de la Ciudad de México, pero podrás votar nada más por algunos cargos, evidentemente por el de presidente, porque comprende a todo el territorio del país. Podrás votar por senadores de representación proporcional, porque representan a todo el país, pero será lo único que podrás votar. Si estás en el estado, variará. Ahí hay un juego de combinaciones. Si estás en Morelia y eres de Uruapan, pues vas a poder votar para presidente en lo federal, vas a poder votar para senador de mayoría en lo federal y vas a poder votar para diputados de representación proporcional en lo federal. En lo estatal no vas a poder votar para presidente municipal porque no es tu municipio, pero sí vas a poder votar para diputados de representación proporcional locales. Así vamos a ir encontrando combinaciones que son muy interesantes y que, bueno, los funcionarios de casillas deben de estar capacitados para saber qué boletas tienen que entregar. Hay que recalcar entonces que estas personas que se encuentran en ese supuesto van a casillas especiales. Especiales, sí, casillas especiales que, bueno, se ha preferido a las casillas que antes había y que hemos señalado y que tenían excedentes de boletas y que luego de ahí algunos partidos que realizaban prácticas electorales no muy ad hoc, pues se surtían con la cuchara grande, como a veces decimos. Y para que la gente se entere si va a salir, ¿dónde? En internet me imagino que aparecen los domicilios, ¿verdad? Sí, en internet aparecen. Lo que sí, hay que decir que son pocas. En este caso, en Michoacán, yo recuerdo que aquí en Morelia se coloca una en la central de autobuses, una cerca del zoológico Benito Juárez, otra, son como 5 o 6 y obvio, se saturan. Perfecto, para que ya sepan. Ahí no en todos los municipios ponen, no. Sería cuestión pues en las cabeceras. O sea, si Michoacán tiene 12 cabeceras, en las 12 cabeceras se colocan, no en los 113 municipios. Bueno, deben de tomarlo en cuenta. Muy bien, el dato. Platíqueme de los delitos electorales. ¿Cuáles son los más comunes? Los más comunes es el acarreo de votantes. Esa práctica que tienen de que de repente llevar en autos, en taxis, en autobuses a que los ciudadanos vayan a votar. Se puede presentar a que es una práctica altruista de fomento al voto, pero los organismos, nuestra legislación electoral ha preferido que el ciudadano vaya de manera voluntaria. Se da y bueno, pues eso lo pueden reportar, los propios ciudadanos lo pueden reportar para que las autoridades vayan y se den cuenta. Los
funcionarios, representantes de partidos lo pueden reportar y los propios funcionarios de la casilla lo pueden reportar. Esa es una práctica. La otra, muy relacionada con la anterior, es la compra del voto. O sea, el hecho, la práctica que tienen algunas, una práctica indebida de ofrecer dinero por el voto, también constituye un delito. Evidentemente que el robo de urnas es un delito claro, eso lo pueden reportar los funcionarios de la casilla y lo pueden también los representantes de los partidos políticos, que es pues como cualquier robo. En este caso es un robo especializado, que es la sustracción de la urna, pues para alterar, que lo pueden hacer algún partido que perciba que en esa zona pues no es fuerte, que es un bastión de sus contrarios, y pues para evitar que este número de votos incida en el resultado final, pues llegan a realizarse esas prácticas. La quema también, hay veces que no se la roban, pero la quema es diferente, pero finalmente busca lo mismo. El impedir que una persona vote, que ya sea por la violencia, ya sea por amenazas, también es un delito electoral. Yo, si estoy siendo afectado, si estoy siendo amenazado, puedo reportar esa violación a mi derecho, esa intimidación de la que estoy siendo víctima. Ok. ¿Y a estos delitos realmente se les da seguimiento? Sí se les da seguimiento. Bueno, hay que señalarlo que en general son delitos que tienen unas penas bajas, por lo cual pueden llevar su proceso en libertad, por un lado. En ocasiones lo que buscan los partidos que están denunciando es impedir que los operadores, como se dice en el argot político, realicen su labor de movilizar gentes el día de las votaciones, y lo que quieren es que los detengan, y después, pues pasado el calor electoral, los propios partidos no dan seguimiento. Eso también hay que señalar, que hay veces el interés es que por ese momento ya no se haga. No se reincida. Voy a hacerle una pregunta que realiza el público. Hice una encuesta hace unos días porque pues sabía que iba a tener esta entrevista, y es la siguiente. ¿Realmente se le da seguimiento a una denuncia por rebasar el gasto tope de una campaña? Sí se les da denuncia. Creo que en ese sentido los mecanismos de fiscalización que hemos tenido en México sí han acentuado todo lo que tiene que ver con cuestiones financieras. Sí se les da seguimiento, y en ocasiones también eso ha tenido repercusiones en la anulación de candidaturas. Aquí en Michoacán tuvimos un caso recientemente donde a dos candidaturas, una fue en Michoacán, otra fue en Guerrero, se invalidaron por no rendir informes financieros, y en nosotros sí se llega a dar seguimiento y llega a haber multas cuando rebasan los topes financieros. El detalle es que generalmente cuando se rebasan los topes financieros, las sanciones son de naturaleza económica. Es decir, te voy a imponer una multa porque gastaste más de lo que debías haber hecho. Bueno, termina siendo económico. Así que eso es el rasgo que tienen. Por eso no vemos mucho que gente que estén detenidas por ello, porque básicamente se castiga el partido. Ok, muy bien. Ahí está la respuesta. Otra pregunta que también es del público es, ¿realmente existe la democracia en México? Mira, yo creo que sí existe la democracia. Yo creo que somos un sistema democrático, pero somos un sistema democrático perfectible. Un teórico de la política, Robert Dahl, escribió hace años un libro que se llamaba La Poliarquía. En ese libro él planteaba que la democracia es un ideal, es una lucecita que vemos al fondo y que nos va guiando. Y algunos países se acercan más, otros se acercan menos. Nunca vamos a ser plenamente democráticos porque la democracia es un ideal. Somos, diría Robert Dahl, poliárquicos, sistemas que se acercan o se alejan más de lo que sería el ideal de la democracia. Pero yo creo que en términos reales somos un país democrático. Obviamente perfectible, obviamente hay cosas que se tienen que mejorar, pero si nosotros vemos el momento en donde estamos parados ahora con donde estábamos parados hace 30, hace 40 años, hay avances significativos. Sí, totalmente.
Otra pregunta del público ¿es democrático que un partido político pueda tener mayoría en el poder legislativo? La pregunta es de América. Ahí va. Bueno, ahí entramos a un aspecto de lo democrático y lo legal. Digo, sí es democrático si la voluntad de la sociedad se manifestó en ese sentido y fue y ejerció su derecho al voto y los hizo ganar. El caso de Inglaterra, en Inglaterra es característico que un solo partido tenga mayoría en la Cámara. Generalmente se alternan los conservadores y los laboristas. E incluso el sistema inglés genera una sobrerepresentación del partido más votado. Puede suceder que el partido más votado tenga el 40% de los votos, pero por el mecanismo de que el que gana en un distrito se lleva al ganador y no hay representación proporcional, puedes tener el 60% de los diputados. Y tú, partido segundo lugar, que tuviste ¿qué te gusta? El 35% de los votos, puede que te caigas y tengas el 30% de los diputados. Hay partidos como los liberales en Inglaterra que tienen un porcentaje de votación del 20% o 15% a nivel nacional, pero no tienen bastiones, entendiendo bastiones como distritos donde son fuertes y donde se concentra su voto. Tienen muy pocos bastiones y teniendo el 15% de la votación pueden tener el 3% de los diputados. O sea, y hay otros como los escoceses que tienen el 5% de la votación nacional, pero como su voto se concentra en Escocia, pueden tener el 8%, el 9% de los diputados. Eso puede ser injusto, sí, pero son las reglas y no las discuten. Los conservadores no discuten que se les hace fraude cuando pierden los otros. Son las reglas y es democrático. Hay países como Grecia, donde con el 35% de los votos de diputados, ellos tienen exclusivamente representación proporcional, con el 35% de la votación nacional tienes derecho al 51% de la Cámara. Sí, digamos, son parte, vamos a decirlo así, del juego democrático. Yo creo que estamos hablando de democracia, las leyes pueden ser perfectibles, a veces las leyes tienen ciertas finalidades, pero mientras se respeten esas reglas, esas leyes, creo que estamos hablando de un sistema democrático. Y que las partes que perdieron reconozcan, pues que perdieron en acatamiento a las reglas con las cuales aceptaron jugar. Digo, muy diferente es si yo participo y las reglas las acomodo, las cambio, es otro boleto, es otra situación. Ok, muy bien, ahí está la respuesta, muchas gracias. Claro, es discutible, estos temas de política son un tema para debatirse, exacto. Doctor, los mexicanos en general considero que tenemos una apatía en cuanto a las elecciones. Nos la pasamos siempre hablando de los candidatos, criticando, quejándonos, pero cuando se trata de ir a ejercer ya nuestro voto como tal, se nos olvida que somos los protagonistas de esta historia, ¿verdad? De este evento. ¿A qué cree que se deba esta apatía, creo que en particular de los mexicanos? No, yo considero que no existe tanta apatía. No. Sí, hay personas que tienen un total desinterés por la política. Acaba de haber elecciones recientemente en España y en Cataluña, el domingo, y resulta que el porcentaje de votación fue similar al que hubo hace 4 años, todavía en tiempos de la pandemia. Es decir, hay momentos que pareciera que los ciudadanos no se sienten tan atraídos por la política, pero siempre hay un núcleo de ciudadanos que tiene ese deseo de ir a votar, que tiene ese deseo de participar. También, sí es cierto, la política también tiene que ver con el derecho a abstenerse. O sea, si yo no quiero ir a participar porque las propuestas de los candidatos no me convencen, creo yo que también es una forma de hacer política. No creo que sea la mejor. Sí. Creo yo que la más adecuada es ir y ejercer nuestro derecho al voto por el candidato o la candidata que nos guste. O sea, eso creo que lo tenemos que hacer. Pero otra forma de decir, estoy inconforme, no me han convencido, sus propuestas no me llenan, hay un espacio donde yo no me siento representado,
y creo que es esta manifestación también. Lo podemos ver el abstencionismo como una forma también de ser política, no la mejor, no la mejor, no estoy invitando a ello, pero creo que es una lectura que también tienen que hacer luego los partidos de esta falta, de este deseo de no ir a ejercer su derecho, pues para decir, bueno, ¿qué me está faltando a mí? Pues para que esta gente, estas personas se interesen. ¿Qué consecuencias puede tener el hecho de que, digamos, masivamente a lo mejor una comunidad, un pueblo, una ciudad tenga apatía? ¿Qué consecuencias tiene esta falta de participación en el proceso electoral? Creo que lo que tiene es una falta de legitimación de repente de los candidatos, porque ya estarían llegando con un respaldo mínimo. Hay que tener en cuenta que si tenemos una participación electoral de un 30%, que normalmente, que en una elección presidencial nunca se da, siempre las elecciones presidenciales atraen mucho. Pero hace años aquí en Michoacán teníamos elecciones para diputados locales en julio, y los porcentajes de votación eran muy bajos, no atraía mucho el elegir diputados. Llegaban diputados y podían llegar con la votación del 40% del electorado, pero el que ganaba, pues también ganaba con el 50% de los que habían votado, es decir, con el 20% del padrón total, porque el 60% se había abstenido. Creo que es importante el ejercicio del voto para dar legitimidad a las autoridades, incluso para ellos hacerlos fuertes en la toma de decisiones. ¿Considera usted que para el cargo de la presidencia sea necesario, esa es una pregunta personal, sea necesario o importante, no necesario porque sabemos que no lo es, importante que tenga estudios profesionales? Bueno, la Constitución, estrictamente hablando, no nos señala ni siquiera que se sepa leer y escribir. Yo creo que de repente hemos dado un gran valor a los estudios. Sí son importantes, sobre todo se ha vuelto muy complejo el mundo, se ha vuelto compleja la economía, se ha vuelto compleja la sociedad, nuestros marcos jurídicos no son sencillos, pero creo que también para eso están los cuerpos de asesores. Un presidente que tenga o presidenta que tenga la suficiente sensibilidad, el suficiente conocimiento o un buen sentido común, rodeado con expertos, puede hacer un buen trabajo. Incluso, pues de repente una persona que no tiene este tipo de formación académica puede tener mayor contacto con el ciudadano real, sí, claro, con el ciudadano que pues tiene otra formación, con estudios, pero haciéndose acompañar de buenos funcionarios, creo que puede dar buenos resultados. Hemos tenido en la historia de México, pues muchos presidentes que no tuvieron estudios, que fueron buenos. Así que, yo no creo que sea estrictamente necesario este elemento. Muy bien, me parece buena respuesta. Yo estoy en debate, en mi cabeza digo, sí, no, obviamente esto nos llevaría mucho tiempo, así que vamos a pasar a la siguiente pregunta mejor. ¿Por qué es importante que vayamos a las urnas a votar este 2 de junio? Bueno, pues en todo esto considero que es muy importante que salgamos a votar el domingo 2 de junio, porque independientemente de las preferencias políticas que podamos tener por una candidata o por algún candidato, creo que como mexicanos no podemos excluirnos de este proceso de que se nos tome en cuenta. Nuestro voto podrá ser a favor de él o la triunfadora, o también podemos votar por una persona que en un momento dado vaya a perder, pero es importante, por un lado, que el que quede como presidente o como presidenta sienta nuestro respaldo como ciudadano. Igualmente es importante que los que ganen se den cuenta que hay un conjunto de personas que no simpatizan forzosamente con las propuestas que ellos han hecho. Así que yo creo que como ciudadanos, aunque también tenemos nuestro derecho a no votar, lo mejor es hacerlo. Y si lo podemos hacer acompañado de nuestros hermanos menores que aún no pueden votar, de nuestros hijos, creo que es lo mejor. Salir a votar, porque también votando estamos educando, salir a votar, salir en familia y hacerlo con mucha conciencia, con mucha reflexión y deseando lo mejor para México. Esa sería mi opinión. Muchas gracias.
Desafortunadamente tuve un problema con el final de la entrevista con el doctor, sin embargo no quise dejar de subir este material porque me parece muy valioso y justamente quiero cerrar con un mensaje a la ciudadanía. No olvidemos que en otros países aún luchan las personas por el derecho al voto. Nosotros tenemos la fortuna de vivir en un país donde podemos ejercer el voto de manera libre, no hay que darlo por sentado. Este 2024 cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser un agente de cambio, defensor de valores y principios que sostienen a nuestra sociedad. No podemos permitirnos el lujo de la apatía, de dejar que otros decidan por nosotros. Recuerda que la democracia se fortalece con la participación activa de todos los ciudadanos. Este 2 de junio hagamos que nuestras voces sean escuchadas. Informémonos, reflexionemos y participemos activamente en este proceso electoral. Y bueno, yo quiero agradecer, aunque ya lo hice personalmente, quiero agradecer al doctor Héctor Chávez Gutiérrez justamente por aportarnos, por darnos esa información que creo la sociedad estamos muy necesitadas de información valiosa como él nos dio. Muchísimas gracias por su tiempo, por su conocimiento y por el espacio que me permitió estar ahí en su oficina para grabar este episodio. Muchísimas gracias y ustedes no olviden que lo pueden seguir en sus redes sociales. En todas está como Héctor Chávez Gutiérrez. Tú y yo nos escuchamos en una próxima charla.